Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. El propósito de estar ahora aquí es la oración, orar, venir a orar. La casa de mi padre, casa de oraciones, dice la palabra de Dios, que así la denominó Jesús, casa de oración. Y casa de oraciones donde nos juntamos, nos congregamos a orar juntos. Hay una infinidad de maneras de cómo orar y qué es la importancia de la oración en cada uno de nosotros. Pero todos tenemos en común una necesidad. La necesidad es que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que como familia, como hijos de Dios, debemos de estar interesados en que se lleve a cabo el propósito de Dios. Eso es algo muy importante. Muchas personas no se dan cuenta que tú no eres cristiano por casualidad. Usted no conoció a Jesús porque sí. Fue Dios que le alcanzó, igual que a mí. Y estamos dentro de un plan de Dios. Y la dimensión de la salvación es algo que va más allá de lo que muchos seres humanos actualmente se percata, de que no es una vida tradicional. La vida espiritual es real. La vida espiritual es una dimensión real aquí en la tierra ahorita. Y muchos no se percatan porque estamos más habituados a lo que es la vida física o natural que a la vida espiritual. ¿Sí? Cuando vemos que suceden milagros, cuando vemos que suceden cosas extraordinarias, fue porque participó el reino de los cielos en el reino natural. Pero cuando el reino natural está continuamente operando en nuestras vidas, ¿sí? No deja al reino espiritual operar. No sé si comprende eso. Aleluya. Cuando Adán y Eva no pecaban, cuando ellos no conocían el pecado, ellos tenían una relación con Dios tan natural en la dimensión espiritual, porque ellos nomás vivían en el espíritu. Prácticamente tenían un cuerpo físico, pero la vida real de ellos era 100% espiritual y el cuerpo físico era para vivir en la dimensión física. Pero gobernaba en ellos la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, sus ojos espirituales. O sea, todo lo era lo espiritual, al grado que cuando ellos pecaron, lo que perdieron fue la vida espiritual. Se desconectaron de esa vida y entraron a la vida carnal. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ellos no veían con los ojos físicos, ellos veían con los ojos espirituales. Entonces, hoy la oración, lo que hace la oración en nosotros es prender fuego en el espíritu y traerte otra vez a conectarte en áreas de tu vida a lo que es la dimensión del espíritu. ¿Sí me explico? Religiosamente lo que hemos hecho es buscar a Dios para satisfacer necesidades personales, pero eso no es el propósito de Dios. La palabra dice claramente andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. No te enfoques en lo que yo, siendo el creador, dice Jesús, ¿sí? Te estoy diciendo que no te conviene hacerlo, ¿sí? Por eso dice la Biblia, apartaos de toda contaminación de nuestras vidas. Dios le llama contaminación a todo lo que te aparta de la santidad. Diga santidad. La santidad es real. Al grado que Dios dice, sean santos como yo soy santo. Yo la primera vez que vi eso dije, santo Dios. Eso está tremendo, me van a prender velitas. Porque no entendía el concepto de lo que era la santidad. No sabía lo que era la santidad. Y santidad quiere decir que ahora yo estoy apartado para Dios. Y ser apartado para Dios es que voy ahora a creerle, cambiando mi manera de pensar, renovando mi alma,
para vivir como Dios quiere que yo viva en su palabra. Si Él me dice, Eduardo, esto no te conviene, es porque me está orientando por medio de la palabra cómo conducirme en el Espíritu. ¿Verdad que nosotros necesitamos los sentidos para todo? Hace frío, se ve bonito, se ve feo. Ojos, vista, oído, huele mal. Ahorita oí a una persona que decía, mi hermana decía que ella tiene un olfato de vacío, oler lo que está mal, que huele mal. Y es cierto, son los sentidos, humanamente hablando. Pero fíjense, en la dimensión de la fe, en la dimensión del reino de Dios, los sentidos quedan en otro plano. Dice, el justo vivirá por la fe. O sea, nosotros por la fe vamos a hacer caso a lo que hace, porque la carne se quiere enseñorear de nosotros y no quiere que hagamos lo que debemos de hacer en el Espíritu. Por ejemplo, yo como esposo, yo tengo que por fe obedecer a Dios cómo yo debo de tratar a mi esposa. ¿Sí me explico? Por fe. Si yo me pongo a ver sus errores, sus defectos y todas las cosas que ella tenga malas, ¿sí? Eso me va a afectar en mi vida. Porque eso me va a destrozar mi relación para con Dios primeramente, porque estoy desobedeciendo a Dios. Y segundo, cómo llevarme bien con mi esposa. ¿Puedes ver eso? Yo tengo que amarla por fe. ¿Qué es por fe? Amarla por lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me explico? No obstante, ella tiene la misma responsabilidad para conmigo. Ella me tiene que amar por fe. Yo tengo errores, tengo defectos, tengo muchas cosas que no son correctas, ¿sí? Pero el amor de ella sí hace lo que nadie puede hacer. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Entonces, ¿cómo te puedes dejar amar por Dios? Dejar que la palabra de Dios te abrace. ¿Sí entiende? Aleluya. Déjelo que hable. Aunque usted no crea. Ya. Está predicando. Es así como la palabra funciona. Porque cuando nosotros venimos a orar aquí, si de repente venimos y entre más la necesidad sea, más fervientes somos. Porque tenemos esa necesidad. Y eso es algo que no debe de existir en nuestras vidas, sino que debe de haber una confianza. Lo primero que el hombre perdió con Dios fue la confianza. Cuando fue sacado del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ya no era una persona que podía hablar con Dios. Y Dios, al verse que ellos se vieron desnudos, Dios lo que hizo fue vestirlos de pieles. Y al vestirlos de pieles, hizo un sacrificio de animales. Y ese sacrificio fue lo que hizo Jesús con nosotros. ¿Sí? Fue y vio la necesidad de redimirnos de lo que nos privaba de estar en comunión con Dios. Amén. Nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos en comunión con Dios y cómo oramos con Dios. Nunca ore con condenación a Dios. Nunca ore cuando va a hablar con Dios siendo indigno. Vaya a Romanos 6. En Romanos 6, 16. ¿Estás ahí? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos del quien
a quien obedecéis? Una vez más, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. ¿Puede ver ahí eso? ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Usted y yo nos sometimos a la perfecta voluntad de Dios como esclavos para obedecerle, para su justicia. Pero si usted se somete al pecado, va a vivir sometido bajo el pecado. ¿Y qué es pecado? Lo que Dios le llama pecado al pecado. ¿Sí? Tú y yo fuimos redimidos de la maldición del pecado. Prácticamente toda deuda que había ya no existe. ¿Y cómo es que ya no existe esa deuda? ¿Cómo es que ya no hay deuda? Por el sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Cristo pagó, dice, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros, ¿sí?, maldito. Dios a Jesús lo hizo maldito en esa cruz, para que toda maldición que era para ti y para mí, ahora cayó sobre de él. Ahora, quiero aclararles algo tremendo aquí. En el libro de Efesios, vaya conmigo Efesios, Corintios, es muy importante saber qué dice la palabra de Dios. ¿Estás ahí? En el versículo, capítulo 2, dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que nos volvió a traer a la vida que tenía Adán y Eva. Amén. ¿Nunca han visto hablar a alguien, pedirle perdón a alguien y que no le perdona? No te perdono. ¿No les ha tocado ver esos casos? Ok. ¿Y han visto casos donde una persona pide perdón y le dicen, sí, está bien, no hay problema, te perdono? ¿Sí han visto esos cuadros? Por lo menos en las novelas se ven, en la vida real no. ¿Sí han visto eso? ¿A qué se debe de que una persona sí perdone y aquí una persona no perdone? ¿Sí? ¿A qué se debe? Hay dos tipos de personas. Hay la persona que está espiritualmente muerta, que no tiene la vida de Dios, y la persona que tiene la vida de Dios. Dios nos llamó siempre a perdonar. O sea, la naturaleza de nosotros es perdonar. Hágalo, te tengo que perdonar, fíjate. 70 veces 7 y por día. Échele plus. Y por día. Imagínate. No te preguntó que si tú estabas de acuerdo. Nos mandó a perdonar. Esa es la nueva vida. Y lo más bonito que es para ti es para mí. O sea, igual. Pero pastor, lo que a mí me hizo fue grande. Porque una vez le dije a una persona, pero si esto sale del contexto brutal, ¿no? Le digo, ¿cómo se hacen estas cosas? Me dice, bueno, una cosa es perdonar y otra cosa es continuar la relación. Tú puedes perdonar por el bienestar de tu corazón, pero no te obliga a soportar un sacrificio. ¿Sí me explico? El perdón no quiere decir tienes que estar
sufriendo 24 horas, 365. No. El perdón es dejar ir. Es lo hermoso cuando la persona perdona y olvida. Se acabó. Ahora, ¿por qué estoy hablando del perdón? Porque es la primera etapa para la oración. Si tú sabes que Dios te oye, todo lo que tú hables con Dios va a tener respuesta. Pero si tú no sabes si Dios te está escuchando, es porque hay algo en tu corazón. Amén. Dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Entonces, ¿qué nos tenía muertos? La naturaleza de pecado. ¿Sí? ¿Qué era el pecado? No era el pecado robar, fumar. No está hablando de eso. Adulterar, no. ¿Sabes qué es el pecado ahí? La separación con Dios. ¿Sí me explico? Dios, no teníamos nosotros acceso a Dios. Ahora ya tenemos acceso a Dios. Ahora, si yo ya tengo acceso a Dios, o ya tengo tanto acceso a Dios, que yo estoy tratando cada vez con los locutores de la radio, diciéndoles cada vez, quítame esa canción, y quítame esa canción, y quítame esa canción. ¿Por qué? Porque acércame a ti, Señor. ¿Cómo me va a acercar si ya estoy en Él? No me puede acercar donde yo ya estoy. Es como si usted le dijera a este que lo parió, ¿cómo quisiera que fueras mi hijo? Pues si usted lo parió. O lo dio a luz, no sé cómo se escuche bien. ¿Sí me explico? Nosotros nacimos en Cristo. Somos sus hijos. Eso te cayó el 20 ahorita. Esa es revelación. Comprender por el Espíritu que soy hija de Dios. ¿Por qué soy hija de Dios? Porque nací en Él. Cuando uno nace de Dios y sabe que Dios es su Señor, no quiere decir eso que a partir de ahí tú no vas a cometer errores. Hay unos que cometemos errores, otros que cometemos horrores. Se cometen errores. Y dijo el Señor, como yo sé que van a cometer errores mientras van en la curva de aprendizaje, ¿sí? La sangre de Cristo los va a limpiar. Cada vez que cometas un error, tú vas a tener con qué limpiar. Porque Dios es santo. ¿Dios es qué? Y si tú naciste en Él, ¿qué eres? ¿Y qué te ensucia? La práctica de los pecados. No te desconecta de Dios, no te aparta de Dios, te ensucia de pecado. El pecado te ensucia. Y eso parece que no te deja orar. Te sientes indigno. Y nos dio vida, dice, y nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, si hay este mundo, es que hay otro mundo, ¿verdad? Si hay este mundo, es que hay otro mundo, ¿verdad? ¿Comprendió? ¿Sí entendió? Bueno. Si nos fregó el seguir la corriente de este mundo, prácticamente nos está diciendo Dios, ya no sigan la corriente de este mundo. Ahora tenemos que separar qué pertenece a este mundo y qué pertenece a la dimensión de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pertenece a este mundo? A lo que es paganismo o lo que no pertenece a Dios. Cuando entramos a ese terreno, mucha gente se disgusta porque tocamos temas como las tradiciones y las costumbres, ideas, es que así nací, así soy yo, mi apellido es Sánchez y qué. Entramos a esas cosas. Oye, espérate. ¿Qué no naciste en Cristo? Entonces tú perteneces ahora a la nueva dimensión, no a la vieja dimensión.
Fuimos trasladados a una vida nueva. Diga, soy nueva criatura. Ahora, yo no escogí ser nueva criatura. ¿Tú escogiste nacer de ella? Él no escogió. Tú tampoco escogiste nacer de Cristo. Él te encontró. Ahora, ¿por qué? Si fuera de nosotros escoger a Cristo como Señor de nuestras vidas, mucha gente ahorita le está rezando o hablándole a Dios de una manera, pero no tienen nueva vida en Cristo. Ellos no tienen, ¿por qué no tienen nueva vida? Porque no han sido nacidos de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. O sea, no puede entrar a otra dimensión. Nosotros estamos en una nueva dimensión. Estamos en la dimensión del reino de Dios. Y es muy diferente orar desde la perspectiva del reino de Dios a orar como desconocidos de Dios o estar en la dimensión pecaminosa. ¿Sí me explico? Ok. Dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que ahora hay hijos de desobediencia, porque hay hijos de obediencia. O sea, una vez que tú fuiste salvo, entras a una dimensión de ser hijo de Dios, pero ahora tu decisión es obediencia o desobediencia. Y dice que en los hijos de desobediencia está operando el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué desobedecen algo que es tan precioso? Si Dios dice algo, hazle caso, Él nunca se ha equivocado. ¿Sí me explico? ¿Por qué yo sigo siendo desobediente a lo que dice la palabra de Dios? Muchas personas tienen miedo seguir lo que dice la palabra de Dios, porque luego dicen, ¿y quién la escribió? Yo le digo, hace 2000 años que personas que genuinamente le creen a la palabra de Dios, su vida se ha transformado y han vivido una vida preciosa. Si no crees por lo que está escrito, ve por los frutos de lo que lo vive. ¿Sí entendió? Y Jesús dijo lo mismo. Si no crees por lo que hago, si no crees por lo que digo, cree por lo que hago. Porque es muy fácil decir, que te vaya bien, ya no tienes problema. O decirle a un paralítico, levántate. A ver, dile a un sordo que oiga, un ciego que vea. Es muy fácil. Echar un rollito bien bonito, pero no sucedió nada. Pero cuando hay poder de Dios y la persona no se percata que hay poder de Dios. Yo me quedo sorprendido cuando la gente es tocada por Dios y no continúa. Es continuar. ¿Por qué? Porque es una manifestación sobrenatural. O sea, no es de la dimensión del pecado, es de la dimensión del reino de Dios. Los hijos de desobediencia son aquellos que voluntariamente creen que porque vivieron eso, fue muy bonito. Una vez me dijo una señora, entré con tantos achaques y voy tan livianita. Digo, espero que lo liviana lo traiga de nuevo. Nunca más la he vuelto a ver. ¿Quién fue lo que lo liberó de esos achaques? El pastor. No, fue Dios. Es la manera que Dios le está diciendo, yo te amo. Por eso Jesús, el mandato de Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Si a un panadero tú vas y le dices, ve y haz bolillos, y le pagas para que haga bolillos, y te dice, no hice bolillos, hice cochitos. Tú le vas a decir, yo no te pagué para que hicieras cochitos. ¿Sí entendió? Dios dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos, a los apóstoles.
les dio la indicación, vayan y hagan. No dijo, vayan y hagan religiosos, fanáticos, idiotas, mensos. No, hagan discípulos. Y el trabajo de los discípulos es tener enseñanza de un maestro. ¿Sí? ¿Y quién era el maestro? ¿Y quién es el maestro? ¿Y quién seguirá siendo el maestro? Jesús. Es el mismo. De ayer, de hoy y de siempre. Entonces yo tengo que dejarme enseñar por Jesús. Cuando tú eres un discípulo de Dios, tú te dejas enseñar por Jesús y sabes que Jesús te está hablando. Si Jesús me habla, tarde o temprano se va a ver el fruto. Tarde o temprano se va a ver el fruto. ¿Sí? Tarde o temprano, lo que tú piensas, lo vas a hablar. Y lo que tú hablas, eso vas a vivir. ¿Y qué es lo que puede cambiar tu manera de pensar? La palabra de Dios. Es lo único. Por eso estoy enseñándote. Dice, cuando seguíamos la corriente de este mundo, ¿cómo lo seguías? Era tradición tomar. Ahí andábamos tomando. Era tradición hacer aquello porque lo hacía mi abuela, mi bisabuela. Yo también lo hago. ¿Sí me explico? Las tradiciones de Egipto, del pueblo de Israel cuando estuvieron en esclavitud, ellos eran idólatras. ¿Sí? Cuando Dios los sacó al pueblo de Israel con señales, prodigios y milagros a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel. Y cuando ya los había sacado del pueblo de Israel, cuando ya habían pasado, abrió el mar, Dios, imagínate ver las paredes del agua, pasar el mar y luego hacer un becerro para adorarlo. ¿Por qué? Si acabamos de ver la mano de Dios, ¿por qué se pusieron a adorar un becerro? Por las tradiciones, las costumbres que ellos traían de 400 años que estuvieron en esclavitud. Eran idólatras. Y se pusieron a adorar un becerro. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos tenían tradiciones y costumbres que eran más fuertes que la verdad. Y mira lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí, dice, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, entramos al buen terreno. Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios no dice tonto. Mucha gente dice, ay, Dios me entiende a mí. Él sabe cómo me arreglo yo con Él. Espérate, lo que ofende a Dios es el pecado. Y lo que Él le llama pecado, eso es pecado. Cuando yo entendí eso, tuve una discusión con una persona. Y le dije a esa persona, ¿sabes qué? Ahí para. ¿Por qué? Porque tú no tienes la razón, ni yo tampoco. Dios tiene la razón. Y si Dios dice que no tengamos discusión, no voy a tener discusión. Así que pasado mañana va a salir la razón. Y tarde o temprano sale la verdad a flote. ¿Sí? Nunca la mentira gana. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Por gracia sois salvos. ¿Nos dio vida juntamente con quién? Nos dio vida juntamente con Cristo. Donde está Cristo, ahí estoy yo, y donde estoy yo, ahí está Cristo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que mi manera de pensar piense como Él piensa. ¿Comprendió? Porque si tú no piensas así, te va a atacar el miedo, la tristeza, el desánimo, y todo eso es siguiendo la corriente de este mundo. ¿Usted cree que en Cristo haya desánimo? No. ¿Usted cree que en Cristo haya miedo? No. ¿Usted cree que en Cristo haya malos pensamientos? No. ¿Y por qué abundan? Si usted está en Cristo.
porque anda en la carne, no anda en la fe, ande por fe. Nunca te metas en la cabeza pensamientos. Pueden venir los pensamientos, pero no, todo está bien, Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te va a sostener? ¿La palabra o tus pensamientos? Eso es, la fe. Mantente en la palabra, mantente en la palabra, mantente en la palabra. ¿Por qué soy próspero? Porque Dios prometió prosperarme. ¿Por qué soy bendito? Porque Dios me hizo bendito. Aleluya. ¿Sí va entendiendo? Mantente en eso. Esa es la frecuencia para la oración. Todo esto lo estoy haciendo porque de nada te sirve orar por orar. Tienes que orar desde la perspectiva donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? En mí. ¿Y yo dónde estoy? En Él. Entonces, yo le puedo decir muchas cosas que Él ya las sabe, ¿que no? ¿Que no? Porque es Dios. Entonces, ¿qué es la oración prácticamente? Es un comunicado, es una charla, es una relación entre yo y Él, porque Él me dio libre albedrío. Él me dio a libertad a mí. Porque hay cosas que yo no sé, Señor, ¿cómo enseño a Emanuel para que Él te ame? ¿Cómo sería lo correcto que yo eduque a este niño para que Él te ame a ti? Apasionadamente dependa de ti toda su niñez. ¿Quién sabrá cómo hacerlo mejor que Él? Esa es la charla que debo de tener con Él. Nunca es tarde para Dios, ni nunca es temprano para Dios. Porque Él vive en el pasado, vive en el presente y vive en el futuro. Él ya sabe todo. Yo nomás le comienzo a preguntar cosas del pasado y me dice, ¿te sirve de algo? No. Entonces, ¿para qué quieres saber? Ya pasó. Y ya pasó. Tú no puedes regresar al tiempo, pero sí puedes prepararte para disfrutar el futuro. Hay gente que vive del pasado. Vive de la palabra. Para que puedas disfrutar un presente y un futuro. ¿Sí? Por estarme amargando del pasado, no disfruto a mi esposa en el presente. Es mejor decirle, Señor, tu palabra dice que nos amemos, que perdonemos. Una vez más, mira lo que dice, yo no lo escribí aquí está escrito. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Jesús resucitó, estaba resucitando yo también, pero yo no nací hasta 1963, físicamente hablando. Ahí vine a agarrar un cuerpo, me encarné, yo ya existía en Dios, y tú también, ¿sí? Yo no sé en qué año se encarnó usted, pero yo fui en el 63. Ahí vine a agarrar cuerpo. Dice la Biblia que nosotros ya existíamos antes de la creación del mundo, en Dios. O sea, estamos dentro de un proyecto milenario, un megaproyecto, y nosotros lo hemos reducido al perico, a mi comadre y a mi casa y se acabó. No, estamos metidos en un megaproyecto de Dios, una iglesia grande, sin mancha, sin arruga, una iglesia poderosa, una iglesia triunfante. No somos indignos, no somos gusanos arrastrados. No valemos nada, Señor. ¿Cómo vamos a valer si estamos en Él? Yo oigo gente gritando en los púlpitos. Hermanos, usted sabe que no valemos nada, que somos pecadores. No. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Soy en Cristo nacido de nuevo.
Y dice la escritura ahí, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. ¿Dónde estoy sentado? Con Cristo. Entonces, yo para orar tengo que saber cuál es mi ubicación. ¿Cuál es dónde estoy yo? ¿Puede ver esto? Dice, por gracia, dice el 8, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo. Diga gloria a Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que saber cuando oramos. Orar con la frente en alto. Orar sin condenación. Orar sin incertidumbre. Siempre estamos ahí, Señor, ojalá pudieras hacer este milagro. No, dice que todo es posible para el que cree. Muchas personas me preguntan, pastor, si esto fuera cierto, ¿por qué no suceden tantos milagros? Si esto fuera cierto, ¿por qué no se manifiesta el poder de Dios como estilo de vida? Y yo le digo, ciertamente todas las personas nos mantenemos en santidad. Porque ese es el propósito de Dios, que vivamos en santidad. En santidad no quiere decir que me porto bien. Lo mismo que tus pensamientos son palabras en la dimensión espiritual. ¿Y por qué? Yo no los oigo, pero Dios sí. Porque tú estás en Cristo y yo también. Entonces tú tienes que velar por los pensamientos que vienen a tu vida y destruir todo pensamiento de derrota, de fracaso. Así, inmediatamente. Inmediatamente. Si tú no lo haces, el pensamiento te va a destruir a ti. Te roba el poder de Dios un pensamiento de fracaso. Por eso es bien importante que tú y yo vivamos siempre cuidando lo que pensamos. Vaya a Proverbios 2. Aleluya. ¿Estás ahí? ¿Está ahí? Nunca se te olviden estos versículos bíblicos. Dice en Proverbios 2, 6. Porque Jehová da la sabiduría. No dice la inteligencia. ¿Jehová da qué? La sabiduría. Y dice, y de su boca viene el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia. ¿Puede verlo eso? ¿De dónde viene? Del pastor. No, de él. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Y quién es un recto? Una persona que va caminando por fe, no importa lo que esté pasando en su vida, sigue obedeciendo a Dios, sigue obedeciendo a Dios, sigue obedeciendo a Dios, sigue obedeciendo a Dios, tarde o temprano eso va a provocar algo. Porque él dice ahí, él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Sana qué? Sana. ¿Qué es lo contrario a algo que no es sano? Por eso hay enfermos que hablan tontería y media, que no tienen nada que ver con Dios. Hablan ideas, tradiciones, costumbres y revuelven
brujería, ocultismo, con religiones. Y no saben ni qué hablan ni qué dicen. Nomás verle la cara y te asustan. ¿Sí? Porque no tienen sana sabiduría. Siempre el que tiene sana sabiduría va a permanecer firme. Dice la escritura ahí, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sabes qué significa la palabra escudo? Protección divina. Él es escudo, dice, a los que proceden rectamente. Antes los escudos no era el logotipo que se usa ahora aquí en las camisetas, ¿no? Era un instrumento que tenían las espadas y las flechas, lo que te mataba. ¿Sí? Ahora ese escudo es Él. No quiere decir que no van a venir cosas a tu vida, pero tengo escudo. ¿Y por qué sé que tengo escudo? Camino recto. ¿Y cómo sé que camino recto? Cada circunstancia de mi vida, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo voy a obedecer a Dios íntegramente a la manera de Dios. No ser astuto con Dios. No brinque como chapulín. El chapulín brinca de un lugar, está caliente, se va al frío. ¿Sí? Está caliente y se vuelve a ir a otro lugar frío. ¿Sí me explico? El chapulín siempre está brincando. La persona que no es constante en sus caminos, tiene que ser constante con Dios, en las cosas con Dios. ¿Sí me explico? A mí una vez vino una pareja y me dice, venimos a pláticas matrimoniales. Le digo, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Pues queremos saber si funciona el matrimonio. O sea que se van a casar para ver si funciona. Fíjese nomás. O sea, se van a casar no porque se aman. No, le digo, ustedes lo que necesitan, antes de pensar en eso, es a Dios en sus vidas. No los volví a ver. Sin Dios es imposible. Si tú no dejas que Dios gobierne tu vida, no vas a poder ni dormir en paz, ni levantarte en paz. Vas a estar con mortificación, con tensión, porque no tienes confianza en Dios. Si Dios es tu Dios, ¿cómo no confías en Él? Confiar en Él es que Él es tu escudo. Por eso usted tiene que ser recto con Dios. No busque a Dios nomás porque Dios va a suplir tu necesidad. Dice el 7, provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. 8, es el que guarda las veredas del juicio. Es el que guarda las veredas del juicio. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo dice en otra versión? Él cuida por donde vas caminando. Yo prefiero que Él me cuide por donde yo camino. Y persevera el camino de sus santos. Aleluya. Entonces entenderás. Subraya la palabra entonces. Porque es entonces entenderás. Mientras no vas a entender. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre, ¿en dónde? No dice en el cerebro, en el hombre interior. Si tú separas al hombre, aquí está el Eduardo espiritual,
Cuando la sabiduría entra a ese hombre, el hombre exterior obedece a él. Y aquel obedece a Dios. ¿Entendiste? Ahorita, en muchas áreas de mi vida, el hombre carnal todavía quiere mandar. ¿Me entiendes? Pero Dios, si yo sigo humilde a Dios, Él guarda mi camino. Y a veces voy a proceder y me dicen, no, eso no. No hagas eso. Y todo radica en los pensamientos. Diga pensamientos. Si tú no, de una vez por todas, no te paras en seco y dices, ya basta. Voy a pensar en lo que pienso. Si sabes tú bien que una persona con la que voy a ir no piensa bien, ¿qué negocios tengo allá? Me voy a afectar. Menos si esa persona no quiere ayuda. ¿Sí me explico? No hagas yugo desigual, dice Dios. No te asocies con alguien que no tiene la misma afinidad. Pero dice, bueno, si dice que no me haga yugo desigual, quiere decir que se haga yugo igual. Que me junte con personas que tienen la misma mentalidad de Dios. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo te va a dar la sabiduría siempre. Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a enseñar a orar. Ve el capítulo 8 de Proverbios. Ve el versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y luego dice el 5. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrar en cordura. ¿Entrar en qué? ¿Qué es una persona que no está cuerda? Loca. Por eso se atascan de Tylenol. Porque ya no aguanto. O de medicamentos. Porque es el estrés, pues. Muy cansado. ¿No están conscientes de que Dios es suficientemente para llenarte de paz? Si tú estás en Él, ¿por qué no estás en paz? ¿Por qué no has entregado todas las cargas, todo el peso a Él? Él es el Dios de paz, ¿sí o no es cierto? Diga paz. Por eso es importante que usted viva disciplinada la vida espiritual. Cada vez que te viene una distracción para no congregarte, por ejemplo, si no hubieras venido hoy, ¿usted hubiera oído esto? Exacto. Y este es alimento para el hombre espiritual. Si no viene, no creces. Aprendes muchas costumbres, tradiciones de las iglesias, pero no a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Dice el 5, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entended cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justos son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Por eso cuando hay personas que están oyendo la Biblia y dicen, yo no creo, no han encontrado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, y la ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas,
y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ellas. Yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Ese es el temor de Jehová. La arrogancia y el mal camino. La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Tú tienes que aborrecer el mal. Es algo que no quiero eso. Porque no quiero eso. Eso no me conviene. Una vez me dijo una persona a mí, pero ¿por qué si todos los domingos se junta toda tu familia, el único que no está eres tú? Le dije, ¿yo estoy con mi familia? No, me dijo, porque yo soy amigo de tu familia y yo siempre estoy los domingos pisteando con ellos y tú no estás. Le dije, es que yo estoy tomando otra marca con otros hermanos. ¿En verdad? Mis hijos son aquellos que oyen y hacen mi voluntad, dice el Señor. Yo amo a mis hermanos y hay promesa para ellos. ¿Sí me explico? Pero yo no puedo obligar a ninguno de mis hermanos a que ellos vivan el amor de Dios. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Es mejor la vida sobria en Cristo y la paz en Cristo. Pero tienes que sacrificar. Aquel que deja padre, madre, hermanos por mí y mi palabra, dice el Señor, recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. No es un sacrificio dejar de hacer lo que no vale la pena. No. Dejar lo que no vale la pena es, no pierdes nada. Pero dejar lo que realmente vale la pena, sí pierdes. Aquel que ha encontrado sabiduría, dice Dios. Si tú encontraste la sabiduría, no la dejes. No, pero que no la dejes. No la dejes. Porque encontraste la sabiduría. ¿Sí? Ahora, si haces como que encontraste, pues no has encontrado. Porque la sabiduría también va a ser como que te encontró. Como decía un amigo, si haces como que trabajas, pues voy a hacer como que te pago. Aleluya. Dios es justo. Orar desde la perspectiva del lugar donde tú estás. ¿Dónde estás? En Cristo. Voy a orar con Dios, voy a hablar con Dios, voy a decirle, papá, gracias. Y si tú has recibido el don de hablar en otras lenguas, úsalo. Y si algo no te deja orar, si algo no te ha dejado orar, usa el poder de la sangre de Jesús. Volada. De la perspectiva de donde tú estás declarando el poder de la sangre de Cristo y le dices a Satanás, tú no vas a tocar mi vida, ni mi espíritu, ni mi alma, ni mi mente, ni mi cuerpo, ni mi corazón. ¿Sí? Hay una línea que no puede pasar. La sangre de Jesús no la puede pasar. Amén. Aleluya. Amén. La sangre de Cristo es algo impresionante. Todo lo que tú puedas leer de la sangre de Jesús, lee en la Biblia. El que menciona la sangre de Cristo es porque tiene una comunión con Dios. Amén. ¿Cuántos me pueden ayudar a orar? Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor.
Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.